Muy buenas tardes, amados hermanos. Gracias nuevamente por estar aquí compartiendo todos y cada uno de ustedes con nosotros como congregación, como iglesia. Bienvenidos todos a una nueva reunión más. Bienvenidas sus bendiciones. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido este privilegio y nos ha permitido estar un día más aquí reunidos. Hoy pues nos vamos a poner cada quien en su hogar, en su casa, va a tomar su libreta, va a tomar su Biblia, va a decirle a cada una de las personas que están allí que pues este es el momento de enfocarnos, de dejar toda distracción a un lado y de podernos enfocar. Entonces vamos a orar y vamos a poner todo el tiempo siempre en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Dios, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, la alabanza, Dios, todo sea para ti, Padre bendito. Gracias por darnos un privilegio de compartir nuevamente un sábado más, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre eres propicio a nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Espíritu Santo, que tú seas, Dios, dominando sobre nuestras vidas, dominando en cada una de las partes de nuestro ser, Padre bendito, y que en esta tarde, Dios, seas tú llenándonos de tu buena voluntad, de tu buen espíritu, Dios, en el nombre de Jesucristo. Todo lo pongo en tus manos, Señor. Toma tú el control, Padre, de todas las palabras que salgan de mi boca, Señor. Que seas tú manejando, Dios, todo lo que yo vaya a decir, Padre, porque no soy yo, sino que seas tú, Espíritu de Dios, que seas tú, Padre, llevándonos hacia lo que tú quieres que aprendamos en esta tarde, que seas tú poniendo, Dios, en nosotros el querer como el hacer, que seas tú trayendo la paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestras vidas, que tú seas dominando nuestras emociones, nuestros sentimientos, que tú seas, Dios, gobernando, Padre, en todo nuestro ser. Te lo pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga conforme a su buena voluntad, Dios. En el nombre de Jesucristo nos depositamos en ti, papá. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, hermanos, por compartir nuevamente. Decirles nuevamente, ¿verdad? Que gracias. Y pues el día de hoy vamos a irnos metiendo en su palabra. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy bonito, porque todos nosotros, Dios nos ha delegado muchas cosas. Entonces, cada uno de nosotros somos administradores de Dios. Cada uno de nosotros, Dios ha dado algo para que nosotros lo podamos administrar, para que nosotros lo usemos conforme a su buena voluntad. Todos y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros, y por lo tanto, todos tenemos capacidades diferentes, tenemos dones diferentes, tenemos la gracia de Dios que es multiforme en cada uno de nosotros, y pues es para provecho y edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios nos ha dado que administremos muchas cosas, entre ellas que administremos muchos de los misterios que hay en su palabra, que administremos también la gracia impartida a otras personas, que administremos los recursos que Dios nos ha puesto en nuestras manos, que seamos buenos administradores del tiempo, de todas las cosas podemos sacar que Dios nos ha puesto como administradores, porque nos ha puesto allí, nos ha puesto como los representantes de Jesucristo en este mundo, ¿verdad? Nosotros somos esa luz, esa sal que también le da sabor a todo lo que puede tocar, a todo lo que pudiera llenar. Y pues hoy vamos a hablar de ser administradores de Dios. Dios nos ha dado a nosotros como hijos, según su buena voluntad, su benevolencia y sus riquezas, que cada uno de nosotros administre de sus recursos y que seamos buenos mayordomos. Podemos encontrar en muchos lugares de la palabra en cuanto a enseñanzas de mayordomía, en cuanto a enseñanzas de ser buenos administradores, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a ver también qué es un administrador, cuáles son las características que debe tener un administrador como hijo de Dios, que
cuáles son las cualidades que nosotros debemos buscar que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros, que el Espíritu Santo crezca en cada uno de nosotros. Y pues busqué en un diccionario la palabra administrador. Es una persona que tiene por oficio administrar los bienes de otros. Y aquí es donde empieza lo hermoso, aquí es donde empieza lo bonito, porque me quise venir con esa definición y quise tomarla porque está muy propicia para lo que queremos hablar. Porque el administrador es una persona que tiene por oficio administrar los bienes de otros. Entonces nosotros somos los administradores de Dios. Por ende somos los administradores de sus bienes, somos los administradores de sus recursos, somos los administradores de todo lo que Dios ha puesto a disposición de la iglesia en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, Primera de Pedro 4, 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos, cada uno según el don que ha recibido. ¿Y qué es un don? Un don es un regalo que Dios nos ha dado, un regalo que Dios ha impartido en nosotros. Y todos tenemos dones. Ninguno de nosotros puede decir que no tiene dones, porque todos los tenemos. De repente usted no ha permitido a Dios que identifique esos dones en su vida para ponerlos a disposición del reino de Dios. Pero cada uno de ustedes tiene dones, cada uno de nosotros tenemos dones. Entonces, según el don que hemos recibido, ministrémoslo a otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Entonces, somos administradores, dice la escritura aquí. Y la palabra administrador, según el Strong, es oikonomos, que quiere decir, originalmente la palabra se refería, dice, al gerente de una casa o una propiedad. Después, en un sentido más amplio, un administrador o un mayordomo en general. Si pues, nosotros hemos visto podríamos decir en documentales, en la antigüedad se solía tener mayordomos en la casa, las personas que tenían bastante dinero, ¿verdad? Y de repente no en nuestro país, sino en otros países de Europa, qué sé yo. Pero hemos escuchado nosotros historias de personas que han tenido mayordomos en sus hogares. Y el mayordomo era la persona que tenía las llaves de la casa, el mayordomo era el que sabía dónde estaba ubicada las cosas de comida, era el que sabía ya cuando se iba a acabar, era el que sabía dónde estaban ubicadas las herramientas para poder trabajar en la casa, era el que se hacía del cuidado, de la educación de los niños, de llevarlos, de cuidarlos, y prácticamente el mayordomo hacía la mayor tarea de todas, ¿verdad? Porque era designado así por los patrones de la congregación, los patrones de la casa, no de la congregación, pero a nosotros se nos ha delegado por parte de Dios la autoridad, conforme al Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros, de los recursos de Dios en este mundo, de los recursos de Dios. Podría ser que nosotros, Dios nos haya regalado muchos dones, tanto como ser don de sanidad, don de profecía, don de hablar en lenguas, don de hacer milagros, muchos y diversos dones mayores que eso, que de repente no solamente nos debemos enfocar que esos son dones, porque también hay dones para hablar a las personas, que también es parte de la gracia que Dios nos ha puesto, es parte de la gracia multiforme de Dios en nuestras vidas, gracias para con las otras personas, que de eso podríamos hablar mucho también, porque Pedro, en las epístolas de él, siempre cuando comenzaba en el primer capítulo, el segundo versículo, siempre decía: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, que se multiplique esa gracia en nuestras vidas. Entonces, ya hemos visto un poco de que el administrador es persona que tiene por oficio administrar los bienes de otros.
Entonces, como le repetía, Dios ha puesto esos recursos en nuestras vidas. ¿Y cuál sería mi consejo para usted? Que usted pregunte al Señor, que usted pregunte al Espíritu Santo. Espíritu Santo, si usted no lo sabe, ¿verdad? Si usted ya lo sabe, omita esto. Pero si usted no sabe qué cosas son las que Dios ha puesto en sus manos, qué cosas son los dones que Dios le ha regalado, cuáles son esas partes de la gracia de Dios, esa multiforme gracia de Dios en su vida, pregúntele al Espíritu Santo. Yo estoy plenamente convencido de que el Espíritu Santo le va a mostrar cuáles son todos esos recursos que Dios ha puesto a su disposición para que usted sea un buen administrador a partir de ahora de todo eso que Dios ha depositado en sus manos, que Dios ha depositado en su vida. Entonces, vamos a irnos a Tito, capítulo 1. ¿Para qué? Para que veamos cuáles son de las características que debe tener un buen administrador. Nos vamos a ir a Tito. Cuando lo encuentre. Pero no lo encuentro. A ver. No encuentro a Tito. Tito capítulo 1. Aquí está. Tito 1 dice, versículo 5. Por esta causa, dice, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, una de las cosas, Tito era un administrador de Dios, ¿verdad? Así como lo es usted, así como lo soy yo. Entonces dice que por esta causa lo envió a Creta para que corrigiese lo deficiente. Un administrador, entre otras tareas, tiene como objetivo ser una persona que administre, valga la redundancia, los recursos que tiene. Secularmente, si usted es administrador o usted tiene conocimiento de lo que es administración, un administrador tiene control de todas las cosas, sabe para qué y dónde utilizar ciertos recursos. Entonces también como hijos de Dios debemos de saber y entender cuáles son esos recursos del Espíritu Santo puestos a nuestra disposición, cuáles son esos dones para saberlos administrar. Ahora, si como administradores nosotros no conocemos lo que tenemos y destruimos lo que nosotros tenemos o no lo utilizamos, mejor dicho, los recursos que tenemos, entonces esos recursos son perdidos prácticamente. Prácticamente nosotros vendríamos a ser negligentes y deficientes también, y tendría Dios que corregirnos, así como enviaron a Tito a que pudiera venir y corregir lo deficiente, y venir y nosotros saber que para que nosotros vayamos obteniendo esa experiencia con Dios y vayamos dándonos cuenta de qué manera debemos conducirnos en nuestra vida, de cómo conducirnos en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestros estudios, si aún estamos estudiando, que debemos ser irreprensibles, que como hijos de Dios debemos de ser maridos de una sola mujer, que nuestros hijos sean creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Usted me va a decir, hermano, perdón, pero entonces yo no encajo ahí porque de repente tengo un hijo que no es creyente. Y podría ser que de repente usted vino al evangelio cuando ya sus hijos estaban grandes y ya usted, aunque usted puede enseñarles a sus hijos, aunque usted pudiera todavía exhortarlos, aunque si viven en su casa,
todavía usted está en la autoridad para poderlos corregir, para poderlos exhortar, para poderlos instruir, que mientras vivan en su casa deben de obedecer al Espíritu Santo. O sea, no como una obligación, pero enseñarles que en su casa usted es la autoridad. Ahora, si sus hijos ya no viven en su casa, si ya se fueron y no conocen de Cristo, pues, y bueno, si están apartados de Cristo y están en el mundo, por decirles algo ahí, pues igual le compete exhortarlos siempre, hablarles siempre de la palabra, pero ya es un poco más complicado porque ya no están bajo su dominio, bajo su casa, bajo su autoridad. Mientras ellos todavía estén en su casa, usted es el responsable también de poderles instruir en la palabra, de poder ser un buen administrador, porque sus hijos, usted tiene que ser un mayordomo sobre ellos, una autoridad sobre ellos, un administrador sobre ellos. Por ende, usted le compete bendecir sus vidas y ministrar del Espíritu Santo según el don que Dios ha puesto sobre su vida. También irreprensible como administradores de Dios, no soberbios, iracundos, no dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias honestas. Vamos a ir al versículo 9, dice: retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí obviamente, ¿verdad? Para que pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Cuál es la sana enseñanza? La palabra. Si usted quiere venir y hablarle a una persona de que cómo comportarse en su vida, de no ser rebelde, está en la palabra. De cómo conducirse en su trabajo, también está en la palabra. De que si él es jefe, cómo tratar a sus colaboradores, también está en la palabra. De todas y cada una de las cosas que usted pueda hablar, aquí está detallado en la palabra la manera de cómo debemos conducirnos en nuestras vidas. Entonces, corregir lo deficiente, ser irreprensible, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, son 4 cosas. Si nos vamos ahí, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, podemos ver muchas otras características de las cuales usted puede escribirlas, apuntarlas y pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame si yo estoy siendo un buen administrador de las cosas, de los recursos que tú has puesto a mi vida, de las personas que tú has puesto bajo mi autoridad, de las personas que me rodean, de las personas a las cuales yo lidero en la congregación, de las personas que son parte de mi trabajo, por ejemplo. Usted puede preguntarle al Espíritu Santo y hacerse un autoexamen con la luz de la Escritura, con la sana enseñanza de la Escritura, no como viendo, vamos a ver al hermano Diego, vamos a ver si él es irreprensible, si él es marido de una sola mujer, si él tiene hijos que estén sometidos, que no estén en rebeldía, vamos a ver si él es hospedador, si él es amante de lo bueno. No, tienen que ver aquí en la Escritura y verse a sí mismos, permitirle al Espíritu Santo revelar la condición de cada uno de ustedes, para que así puedan ustedes ver si estamos siendo buenos administradores de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Ahora, también nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo principalmente, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿verdad? Fiel. Si usted, como dueño de un hogar, como dueño de una empresa, como dueño de su propia vida, usted encuentra a alguien, por ejemplo, que usted puso para que le administrara su hogar, usted encuentra a alguien siendo deficiente, usted obviamente va a tomar la decisión de prescindir de esa persona. De la misma manera, bueno, no de la misma manera, porque Dios nos tiene misericordia en realidad, pero debemos de ser administradores y fieles, porque para que seamos administradores, uno de los requisitos es que seamos fieles, y después todos los que mencionaba en Tito. Entonces, Dios quiere que seamos diligentes en esto, de que pongamos nuestro empeño como administradores de Dios. Dios quiere que nosotros
gobernemos con Él las cosas que Él ha puesto a disposición de nosotros, porque de Él es el cielo y la tierra y su plenitud y todo lo que en Él hay. Y entonces, si Él es el dueño y nosotros sus hijos, y si Jesucristo es nuestro Padre y nosotros, dice la Escritura, que somos coherederos con Cristo, entonces también nos compete a nosotros ser buenos administradores de todas estas cosas. ¿De qué cosas, hermano? De los dones que Dios ha depositado en su vida. Administrador de su propia vida, dueño de sí mismo también, ¿verdad? Ser irreprensible, ser marido de una sola mujer, tener sus hijos en sujeción, tener todas las cualidades que Dios ha puesto. Y podríamos irnos a Timoteo también, que hay otras cualidades que se mencionan acerca de los obispos y de los diáconos que vienen a ser administradores también. Nosotros somos parte del reino de Dios y por ende a cada uno de nosotros Dios nos puso capacidades diferentes y nos delegó diferentes tareas en la congregación, también en nuestros hogares. Entonces, por ende, nosotros debemos hacer lo que corresponde, lo que es agradable para con Dios. Entonces, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, dice el versículo 2. Entonces, si nosotros somos infieles, si nosotros venimos y de repente nos queremos aprovechar de que tenemos autoridad en la congregación y decimos, yo soy autoridad, a mí nadie me va a decir nada, a mí el pastor no me va a corregir porque si me corrige a mí, yo me voy, no tiene a nadie que poder poner en lugar mío. Si de repente a mí me han delegado una tarea, pero yo me vale cómo la pueda hacer, o no me voy a preparar si de todos modos yo confío en lo que yo tengo y no dependo del Espíritu Santo, me da igual. O sea, vendríamos a ser nosotros infieles para con Dios, porque Dios quiere que seamos fieles, Dios quiere que le seamos, que le busquemos, de que nosotros seamos irreprensibles para con Él, que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, dice la misma Escritura. Entonces nosotros debemos someternos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo para poder saber administrar toda la plenitud de Cristo que ha puesto a disposición de nosotros. Entonces, como buenos administradores, volvemos a la palabra de Pedro, porque aquí hay mucho que poder decir. En primera de Pedro 4, nuevamente en el versículo 10 dice, como volvíamos y como leíamos en un principio, que cada uno según el don que ha recibido ministrelo a otros. Según el don recibido, ministrelo. Usted tiene que conocer los dones que Dios ha depositado en su vida. Y según esos dones, ministrar. ¿Qué es ministrar? ¿Qué es un ministro? Ministrar o ser un ministro es una persona que tiene un trabajo en Dios. Entonces, según el don que yo he recibido del Espíritu Santo, según ese don, yo voy a trabajar en la congregación o en lo que Dios quiera que yo lo trabaje. No precisamente en la congregación, y podríamos caer en esa cuestión de que solo en la congregación voy a ser cristiano, o solo en la congregación voy a hacer esto porque solo en la congregación me debo dar a conocer como cristiano o como hijo de Dios. No, según el don que yo he recibido del Espíritu Santo, voy a ministrar aún a mis compañeros de trabajo, aún a mis compañeros de estudio, aún a las personas que son parte de mi familia, aún a mis hijos, aún a mi esposo, aún a mi esposa, a quien quiera que Dios quiera, ¿verdad? Valga la redundancia. Según el don que yo he recibido, voy a ministrarlo. Según el don que yo he recibido. ¿Y qué es un don? Es un regalo del Espíritu Santo puesto para usted, para su vida. Usted tiene que hacer algo con los regalos que ha recibido. No puede venir y ser infiel y esconder su regalo. No puede venir y decir que no tiene ningún don de parte de Dios, porque entonces no es cierto. Esa es una mentira diabólica, que usted piense que no tiene ningún don de parte del Espíritu Santo de Dios, o que no sirve para poder hacer las cosas en Dios, o porque de repente no está capacitado, o porque de repente no le da importancia a los dones que Dios ha puesto para usted. Hoy es el día para que usted pueda hacer hincapié al Espíritu Santo y decirle a Dios, primeramente, si he sido un mal administrador, te pido perdón por esto que yo he hecho mal, pero te pido, Dios, que me ayudes a poder entender, discernir, ser diligente y ser eficiente en lo que tú has puesto como recursos para mi vida,
¿verdad? Ahí usted, donde usted está, yo sé que Dios ha puesto muchas cosas en usted y sepa que todo lo que ha recibido, todo lo que ha logrado, ya sea secularmente o en la congregación, es porque Dios le ha permitido que usted lo logre. Y todo lo que no ha logrado es porque Dios no ha querido todavía. Y esa es una cuestión que a veces nos cuesta entender porque en nuestra voluntad quisiéramos nosotros que se hicieran las cosas a nuestra manera y en el tiempo que nosotros queremos. Así es. Por ejemplo, yo les puedo compartir que a mí en lo personal, en mi trabajo muchas veces yo he renegado bastante y poder decir, ay no, que ya estoy aburrido de estar estresado todos los meses porque todos los meses tengo que cumplir determinadas tareas, determinadas funciones y multiplicar los recursos que la empresa ha puesto para conmigo y yo no quiero ya más hacer esto, yo quiero más bien desempeñarme por las cosas que yo me preparé académicamente y poder ahora entender que es el tiempo de Dios, porque hace ya bastante tiempo culminé académicamente la carrera que estudié en la universidad y aún no he podido tener una oportunidad para desempeñarme porque entiendo ahora que también Dios quiere tenerme en el lugar que me tiene para llegar a otras personas, para poder obrar según el don que Dios ha depositado en mí, según ese regalo que yo recibí del Espíritu Santo, poderlo compartir con otras personas. Ahora comprendo más que donde yo estoy soy un instrumento de Dios para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda hacer, para que Dios pueda recordar de que todavía hay una esperanza, de que todavía hay vida, de que nosotros somos la luz del mundo, que Dios tiene una segunda oportunidad o tercera oportunidad o cuarta o quinta o sexta, no la sé, pero que Dios tiene oportunidades para todas las personas siempre y cuando se arrepientan y que puedan volver el corazón de sus corazones al Padre. Dios nos ha puesto estratégicamente en lugares en donde Él quiere que nosotros alumbremos, en donde Él quiere llevar su luz, no la luz de Diego, no la luz de una persona X, sino la luz de Jesucristo, porque al final no nos recomendamos a nosotros mismos, sino a Cristo, nos recomendamos a Cristo, porque somos administradores de Cristo, porque somos los administradores de los bienes de Cristo, de los recursos de Cristo, de las cosas que el Espíritu Santo ha puesto para que nosotros podamos dar uso y que podamos edificar a los demás. Entonces, por ende, según ese don que nosotros hemos recibido, ministrémoslo, multipliquémoslo, activemos esos dones, activemos ese don. Y como les decía, no piense de que los dones solo son los 9 estipulados en Corintios. Hay muchos más dones, hay dones de servir, hay dones de personas que pueden ayudar a otras personas, hay dones de enseñar, hay dones de compartir, hay mucha diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo que actúa en esas personas, actúa en mí. Entonces, por ende, yo también tengo que ser eficiente con los recursos que Dios ha depositado en mi vida. Entonces el versículo 11 dice, siempre de primera de Pedro 4, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No voy a venir y yo soy administrador de Dios, hermano, pero ¿sabe qué? Mire mis videos que le van a llenar mucho porque yo me lo sé todo, porque yo soy una persona muy adiestrada en la palabra y porque yo estudié mucho y porque yo vine y saqué muchos cursos de teología, saqué muchos discipulados, porque yo hice esto, yo hice lo otro, porque yo puedo ejecutar instrumentos, porque yo etcétera, etcétera, etcétera. Y no, según la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que en Cristo hay vida. Que si tú te arrepientes, si tú cambias tu manera de pensar, tu manera de vivir y que tú entregas tu vida por completo al total y pleno dominio del Espíritu Santo de Dios, tú vas a poder disfrutar del reino de Dios y no solamente cuando te mueras, sino que vas a disfrutar del reino de Dios aquí en este lugar y vas a ver a Jesucristo manifestarse en tu vida, en todas las partes de tu ser, porque Él consolará tu corazón cuando estés triste, porque Él te da alegría en todo momento, a cada instante, porque Él es tu paz, Él es tu refugio, porque Él es todo en ti. Entonces, según esa palabra, es que yo voy a venir y ministrar, porque yo no me glorifico a mí mismo, sino glorifico a Jesucristo. Entonces, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios,
conforme al poder que Dios da, dice ahí, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En todo sea glorificado Jesucristo, no nosotros. Nosotros solo somos sus administradores. Nosotros solo somos los representantes de Él. Pero aquí se debe ver y se debe glorificar a Jesucristo, no a nosotros mismos. Entonces, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Entonces, lo miramos hace unas semanas atrás, que la palabra de Dios es nuestra vida, es ese manantial que nosotros debemos disfrutar, es esa miel que nosotros debemos comer para que podamos también nosotros dar de lo que hemos recibido, para que también nosotros podamos compartir a otras personas, porque Dios ha puesto todos esos recursos, toda esa diversidad de recursos, toda esa diversidad de dones, para que los usemos, no solo para que los tengamos escondidos, no solo para que seamos negligentes con esto, no seamos ineficientes, hermanos. Busquemos que Dios se alegre por las cosas que nosotros hacemos, que Dios venga y diga: este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia, así como lo dijo de Jesucristo, y que en todo sea glorificado Jesucristo, porque el Espíritu Santo a nosotros nos ha llenado de toda la deidad de Jesucristo, para que nosotros sepamos cómo conducirnos, cómo obrar y cómo hacer todas las cosas. Dios sabe cómo darnos los dones y por qué esos dones a nosotros, y nos preguntamos muchas veces: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí y no a aquella persona? ¿O por qué me quitaste esto a mí, Señor? Porque de repente, si Dios nos quitó algo, puede ser que nosotros lo hayamos estado mal administrando también. Y Dios quiere que también otra persona a la cual Dios le ha dado la capacidad para administrar, también pueda administrar, también pueda llevar esos dones, también pueda ser parte del reino, también pueda ser parte de sus hijos, de sus administradores fieles, de confiarle, de tener esa confianza de darnos esos dones a nosotros. Es porque Dios confía plenamente en cada uno de nosotros y en que somos capaces de poder multiplicar y de poder hacer conforme a su voluntad lo que es mejor para Dios, lo que es mejor para el reino, lo que es mejor para nosotros también. Entonces nos vamos a ir a ver Mateo 25:15. Nosotros ya hemos visto, y ya esta es una parábola que nosotros la conocemos mucho, y hemos visto que hemos predicado muchas veces de ella, pero en realidad todas las ocasiones también podemos sacar cosas diferentes, enseñanzas diferentes de esto que está escrito aquí. Pero hoy vamos a ver una de las cosas que como administradores se nos ha enseñado, y dice Mateo 25:15, dice: esta es la parábola de los talentos, ¿verdad? Y dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, dice. Nosotros, Dios sabe la capacidad, Dios sabe hasta cuánto podemos soportar, Dios sabe hasta dónde podemos llegar, Dios sabe todo el potencial que ha depositado en nosotros como administradores. Dios conoce nuestras capacidades, nuestras debilidades. Dios sabe todo de nosotros, absolutamente todo, absolutamente. Y dice que busqué en mi Biblia, y la palabra que se usa para capacidad aquí en esta parte en este versículo de Mateo 25:15, la palabra que se usa para capacidad es la palabra dunamis, que significa poder o fuerza, específicamente poder milagroso, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, capacidad de dar, poder poderosamente, potencia, potestad. Es decir, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la fuerza, Dios nos ha dado la eficacia, Dios nos ha dado impetuoso, a cada uno
diferente que al otro. No vayamos a compararnos con nuestro hermano que tenemos a la par, o no vayamos a pensar que es que solo a mi hermano, o es que solo a mi esposo, o es que solo a mi esposa usan, o es que solamente usan a mis hijos, a nosotros ni nos predican la palabra, solamente llevan a los niños a la congregación. No, porque es que mire que no tenemos nosotros esa fuerza, no tenemos ese don de Dios para poder multiplicar lo que Dios puso en nosotros, esos dones, esos talentos. No, si podemos ver y que ya sabemos cuál es la finalidad, ya conocemos esta escritura mejor que cualquier otra, de repente podíamos ver que el de 5 talentos los multiplicó a 10, el de 2 creo que lo multiplicó a 4 y el de 1 vino y fue deficiente y encerró su talento. Y cuando vino el padre a preguntarle por ese talento, dijo de que lo había guardado porque sabía que él era severo y que no lo podía perder. Entonces se lo devolvió y dijo: el Señor, tú sabías que yo era severo, por lo menos lo hubieras metido en el banco para que ganara intereses, dice. Entonces, pongámonos a pensar nosotros ahora, en nosotros. Poder decir, ¿será que yo estoy escondiendo el don que Dios ha puesto en mi vida? ¿Será que yo estoy siendo deficiente con lo que Dios ha puesto en mí? ¿Será que no estoy siendo un buen administrador de lo que Dios ha dado para mi ser, para mi vida, para mis hijos? ¿Será que con los hijos que yo tengo no estoy siendo el padre que Dios quiere que yo sea? Con la esposa que yo tengo no estoy siendo el esposo que yo quiero que yo sea. Con los hijos que Dios me ha dado no estoy siendo el padre nuevamente, o con las personas que Dios ha puesto bajo mi autoridad, no estoy siendo la autoridad que Dios quiera que yo sea. Entonces, es parte de la administración de Dios. Es parte de que el Espíritu Santo nos da a todos diversidad de dones, nos da a todos diversidad de capacidades, nos da a todos poderes diferentes en cuanto a esto, si lo podemos decir así, el poder milagroso del Espíritu Santo. A todos nos da Dios la manifestación de su Espíritu Santo diferente para que nosotros podamos ponerla en función y a la orden del reino de Dios. Entonces, entendemos que la palabra usada para capacidad fue poder, fue específicamente poder milagroso, eficacia, fuerza. Ese es conforme a su fuerza, conforme a su capacidad, conforme a su poder milagroso, conforme a esa palabra de capacidad la podemos ver así. Esa fue la palabra que se usó cuando se escribió el libro de Mateo 25:15. Entonces, nos vamos a ir a la palabra en 1 Corintios 12. Dice: Primera de Corintios 12, dice el versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces podemos ver aquí que hay diversidad de regalos, hay diversidad de cosas, hay diversidad de recursos que Dios ha puesto para nuestra administración. Lo podemos ver así. No a todos se les ha dado el don, por ejemplo, de predicar. No a todos se les ha dado el don de poder venir y cantar, por ejemplo, aunque todos lo debemos hacer en teoría, ¿verdad? En teoría, bueno, ese quedaría como para todos, en realidad, porque no importa, dice la escritura que está alguno triste, dice cante alabanza, está alguno, bueno, algo así dice la palabra. La cuestión está en que nosotros debemos de ser esos administradores y no compararnos con otras personas, sino hacer eficientemente con lo que tenemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y así se van a multiplicar los recursos, se van a multiplicar los dones en nuestras vidas,
y vamos a darle la gloria al Espíritu Santo en todas las cosas que nosotros hagamos y desempeñemos, porque nos vamos a dar cuenta que no somos nosotros mismos, sino que solamente estamos administrando aquello que fue puesto en nuestras manos, aquello que fue puesto en nosotros, porque hay diversidad de cosas. Podemos ver que para cada hermano, todos los hermanos tenemos diversidad de maneras de expresarnos, diversidad de maneras de conducirnos, diversidad de maneras de pensar, de cómo tratar en la congregación, pero al final el Espíritu Santo es el mismo. Es el mismo Espíritu Santo. A todos nos ha sido dado dones, a todos Dios nos ha dado regalos. Debemos de entender que no es porque nosotros vengamos y ayunemos 40 días y 40 noches, o que vengamos y nos vayamos de rodillas desde aquí hasta la iglesia, o que vengamos nosotros y nos demos con un látigo en nuestra espalda, o que nos cortemos las venas y pensar de que yo me lo merezco, Dios. Yo merezco que tú me des otros, porque yo soy mejor que aquel otro que está allá en la iglesia, que mira que ni siquiera hace esto de buena manera, que viene. Y podríamos poner nosotros muchos ejemplos, pero ninguno de nosotros va a ser merecedor. Ninguno. Porque si fuera por merecimientos, ya no sería por gracia. Y Dios ha dado los dones a nosotros por gracia, para que ninguno de nosotros se jacte y diga, lo que pasa es que yo conozco más de Dios que vos, o es porque yo considero de que yo soy mejor siervo que aquel otro. Y no es así. Si a Dios le place, como hay otra parábola que dice de que, parafraseándolo, dice que vinieron y un señor contrató a unas personas para que le hicieran un trabajo en una tierra. Y venía y les dijo que les iba a pagar un denario a las personas que contrató en la mañanita. Después contrató a otras personas en la tarde y les dijo también que les iba a dar un denario. Está bien. Pero después contrató a unos una hora antes de que terminaran de trabajar todos aquellos. Y entonces ahí era cuando todo el mundo quería saber cuánto les iban a pagar a aquellos que habían trabajado menos. Y vino y en el momento de la paga, el Señor les dio a todos un denario. Y vinieron los que empezaron a trabajar desde la mañanita y le reclamaron al Señor y le dijeron, ¿y por qué les pagás a estos lo mismo que nos pagaste a nosotros? Le dicen. Y él les dijo, yo había acordado con ustedes que les iba a dar un denario y eso les di. Entonces, ¿por qué reclaman? Entonces al final Dios da a cada uno según lo que a Él le place hacerlo y en el tiempo que a Él le place dárnoslo, ¿verdad? Puede ser que otra persona venga llegando ahorita y se le manifiesten muchos dones que de repente nosotros no los hemos podido disfrutar en muchos años, pero de repente, ¿por qué? Porque o hemos sido malos administradores de Dios o simplemente porque a Dios no le place hacerlo. Pero yo estoy plenamente seguro de que Dios tiene toda la disposición de darnos dones a nosotros, de darnos regalos, porque el Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo vino para que nosotros disfrutemos de todas estas cosas, para cada uno de nosotros, para que tengamos esas oportunidades. Nos vemos y miramos el versículo 8 que dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahí es donde debemos nosotros entender. A cada uno en particular como Él quiere. No es que voy a venir yo y le voy a exigir al Espíritu Santo de Dios, a decirle, Dios, yo quiero que me des profecía porque yo considero que debo de profetizar para que así toda la gente se sorprenda de la palabra que tú me das y así poder hacer esto, hacer lo otro. Y en realidad estaría yo siendo egocéntrico. Estaría siendo codicioso de cosas que no debería codiciar. O sea, me va a decir usted que más adelante dice la palabra que pidamos al Espíritu Santo para que nos dé lenguas y que nos dé profecía. Es cierto, pero todas estas cosas las debemos hacer y pedir y Dios nos las va a dar si Él quiere. Está muy bien que usted lo pida,
Pero yo le aseguro que si usted pide para gloriarse a sí mismo, Dios no se lo va a dar, porque ahí es donde se cumple aquella palabra de Santiago que dice: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Es bonito de que de repente usted venga y usted diga: dice Dios que tal cosa, y usted revele las cosas que están en el corazón de aquella persona, pero que no de que no se le infle el pecho a usted, porque no es usted mismo, sino el Espíritu Santo a través de usted, y sea eficiente con lo que Dios ha puesto, con esos recursos que Dios ha puesto en su vida, que usted los administre, sea eficiente. Entonces, el versículo 11, como les decía, a cada uno en particular, como Él quiere. Nos vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, conforme. Todo esto proviene de Cristo. Y tenemos que saber que Él, como les decía yo en la palabra que estaba en Salmo 18:18, que la puede buscar usted, que decía que Dios dio dones aún hasta a los rebeldes. No quiere decir que nosotros seamos buenos administradores y solamente porque tengamos dones, ¿verdad? Sino que los administremos para la edificación del reino de nuestro Señor, para que quien se gloríe, que se gloríe en Dios, para que Jesucristo pueda manifestarse en algunos lugares en donde de repente nadie ha disfrutado de estos recursos que Dios ha puesto a disposición de nosotros. Porque podemos decir: hermanos, esta iglesia es encendida, esta iglesia es apagada, esta iglesia no estudia la palabra, esta iglesia es una iglesia inmadura, esta es una iglesia que sí es madura porque se manifiestan los dones, pero en realidad todos los dones son de Dios, y Dios se manifiesta a donde hay algún buen administrador, porque un mal administrador obviamente Dios no le va a dar que administre sus bienes si está siendo un mal administrador. Entonces, como tal, tenemos que saber que todos estos son regalos que Dios da, conforme a la medida de Cristo, que nos fueron dados por gracia. Ninguno de nosotros lo merece. Si usted tiene dones, sepa que ha venido de Dios esos dones. Atesórelo como un regalo del Espíritu Santo. Atesórelo como un buen mayordomo que usted debe ser para los dones que Dios ha puesto, para que no solamente quede sabiendo y pensando: bueno, yo tengo los dones, pero ¿qué voy a hacer? Aquí en la iglesia no los puedo usar los dones, porque a mí me ha sido dado este don de esto, de lo otro. Pero en realidad no solamente en la iglesia se usan los dones, y hablando de la iglesia como un lugar, ¿no? Aunque la iglesia no es un lugar, porque la iglesia somos nosotros, ¿no? Pero en donde nosotros nos vayamos somos parte de la iglesia, y tenemos que ser parte de esa edificación para el cuerpo de Cristo, y no solamente para el cuerpo de Cristo, sino para traer a otras personas a Cristo conforme a los recursos del Espíritu Santo y los dones que Dios ha puesto en nosotros, para poder predicar su palabra, para poder hablar, para que otras personas también estén atentos a lo que nosotros decimos, tengan como una referencia a nosotros como hijos, y que digan: si queremos saber algo, tenemos que saber que aquí hay un administrador de los misterios de Dios. Le vamos a preguntar a esta persona qué es lo que piensa de esto, porque es una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, que tiene dones y que sabe cómo administrarlos, y nos va a dar una respuesta sensata conforme a las Escrituras, a las sanas enseñanzas, como decía Tito. Entonces nos vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Podemos ver que dice que nosotros somos como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Y aún en medio de todo lo que podamos vivir, aún en medio de todo lo que podamos pasar, aún en medio de cualquier crisis, el Espíritu Santo de Dios es el mismo. El Espíritu Santo nunca va a cambiar porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo de siempre. En Él no hay sombra de variación, en Él no hay variancia, en Él no hay cambio, en Él nunca vamos a ver que va a decir, hoy te doy esto y mañana te lo quito porque no te lo mereces. Ninguno de nosotros merece lo que nosotros tenemos. Obviamente Dios nos va a dar a cada uno conforme a lo que nosotros podamos ir tomando, conforme a nuestra capacidad, conforme a su voluntad, conforme a lo que nosotros podamos administrar como hijos de Él. Entonces, sepamos nosotros que somos luminares en medio del mundo, que Dios nos ha puesto en este mundo para que nosotros seamos administradores de esos recursos, que Dios nos ha puesto para que nosotros seamos buenos mayordomos en nuestro hogar. Si usted es en su hogar padre o madre de familia y usted tiene hijos que todavía viven en su hogar, no importa la edad que tengan, y no son hijos de Dios o actualmente están apartados de Él o se apartaron por X o Y razón o circunstancia, usted está en el deber como administrador de Dios de venir y predicarles el Evangelio de Cristo. Usted está en la ¿cómo se dice? En la necesidad o en la responsabilidad de poder ser un buen administrador de las cosas que Dios ha puesto en su vida como cabeza de hogar. Entonces, no solamente eso, porque también decía que es necesario que esas sean características del buen administrador, del buen mayordomo, del buen siervo de Jesucristo. Porque nosotros debemos saber que tenemos que ser irreprensibles, tenemos que ser esas personas de quien Dios se agrade siempre. Aunque nosotros debemos saber que dice la misma escritura, ¿verdad? Que si nosotros somos infieles, Dios siempre permanece fiel, pero que también debemos de ocuparnos de vuestra salvación con temor y temblor, dice aquí, ¿verdad? El versículo 13 de Filipenses, perdón, el versículo 12 de Filipenses 2. Entonces el ocuparnos de todo eso, ¿por qué? Porque un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo y es así como en la parábola de Mateo 25, que Dios nos va a preguntar a nosotros qué hicimos con los dones, qué hicimos con las responsabilidades que Dios delegó para nosotros, qué hicimos con todo lo que el Espíritu Santo puso a nuestra disposición, qué hicimos, qué hicimos. Estamos en el tiempo, en el momento de que debemos de buscar esa buena administración conforme a lo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. No solamente buscar la manera de cómo nos deshacemos de todo lo que nos fue delegado a nosotros y decir, pues esta es la luz para que yo me deshaga de esto, esta es la luz para yo irme de la congregación, esta es la luz para yo poder pecar libremente, esta es la luz para poder tener libertinaje en mi vida. No, sino que usted tiene que saber que de todas las cosas que usted haga, de todos los dones y todos los recursos, de todos los regalos que Dios puso en su vida, usted va a tener que dar cuenta. Y piense en lo que pasó en Mateo 25. Puede leerla en su casa detalladamente. ¿Qué fue lo que pasó con las personas que fueron negligentes y con las personas que fueron buenos administradores? ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros, este es un tiempo para que nosotros nos pongamos en alerta de saber que apartados de Dios nada podríamos hacer, nada podemos hacer, porque tampoco debemos de buscar ser como esos llaneros solitarios, como dicen, ¿verdad? Que yo puedo hacerme cargo yo solo de todas estas cosas, porque también a uno le he dado una cosa, a otro le he dado otra cosa, pero a todos somos parte del mismo cuerpo y todos tenemos que remar para el mismo lugar en Dios. Todos debemos de buscar la edificación mutua, todos debemos de buscar el reino de Dios en todo lo que nosotros
hacemos y pues es por ello que debemos de ser eficientes en las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, póngase ahí, puede ya cerrar su Biblia, a poner aparte su libreta de apuntes y poder venir delante del Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo de Dios, si en algo he sido un mal administrador de los dones que tú me has dado, Dios, perdóname y ayúdame a poder ser diligente en esto, a poder ser eficiente, porque tú has puesto en mí la capacidad para poder hacer esto, tú has puesto en mí el poder para poderme dirigir en esto, tú has puesto en mí todos los recursos del Espíritu Santo para mi vida y para la vida de las personas que me rodean. No importa si usted anteriormente fue un mal administrador, hoy Dios tiene en su puerta, hoy Dios tiene en su casa, hoy Dios tiene en su vida una otra oportunidad más para que usted pueda venir y hacer las cosas para con Él. Aceptarle en este día que en este momento Dios está cercano y Dios está obrando en su vida. Dios no quiere que le entregue su vida hasta cuando ya vaya a morir, porque usted ni siquiera sabe que si va a existir mañana. Dios quiere que hoy se ocupe de su salvación con temor y temblor, y que vuelva a su presencia, que vuelva a hacer su voluntad, que pueda ser ese administrador de quien Dios se enorgullezca y de quien Dios se agrade. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has dicho, Señor Jesús, de que nos debemos de tomar de tu Espíritu Santo, de tu palabra. Como dice, Señor Jesús, en tu palabra en Filipenses 2:16, dice: asidos de la palabra de vida, y la palabra de vida eres tú, Señor, para que en el día de Cristo tú, Padre Santo, puedas ver el trabajo que nosotros hemos hecho, para que tú puedas glorificarte de todas las cosas que nosotros hemos hecho o que hicimos en este lugar, Dios. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas, ministra nuestro ser, Señor, conforme, Padre Santo, a esa gracia, conforme a ese don que tú nos has dado, así ministramos, Dios, conforme a tus palabras hablamos, Señor Jesús, sabiendo de que tú, Padre bendito, quieres que nosotros procedamos al arrepentimiento y que hagamos las cosas como buenos mayordomos tuyos, como buenos administradores de los misterios de Dios, que podamos obrar conforme a la capacidad que a cada uno tú le has dado, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, ministra la vida de todos y cada uno de mis hermanos, que aunque no nos estemos reuniendo, Dios, que este tiempo pueda ser de mucho provecho en sus vidas, que no desperdicien sus vidas, Padre Santo, trayendo libertinaje, que solamente porque no les es delegada una tarea en este momento, o solamente porque están ociosos, Dios, piensen de que no van a pedir, no van a dar cuentas delante de ti, Padre. Dios, exhórtanos, Padre, redargúyenos si hay alguna cosa, Dios, en la que nosotros estemos pensando mal, que estemos pensando de manera errónea, equivocada, Señor, y ayúdanos a pensar conforme a tu Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre majestuoso de Jesús. Amén y amén.